Hola, bienvenidos a un capítulo más leyendo la Biblia. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960 y en lo que buscamos la cita, ya sabes, ve por tu Biblia, trae un cuaderno, ponle pausa a este video para que podamos estudiar la palabra de Dios. Si tienes otra versión, no pasa nada, tráetela. Ya estamos en el capítulo 25 de Mateo. Hemos aprendido muchísimo acerca de la vida de Jesús, acerca de sus enseñanzas, de su ministerio y del ejemplo que Él nos ha dejado en toda su vida. Y estamos acercándonos al final precisamente de su ministerio. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 25, versículo 1, y vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este momento. Señor, te quiero agradecer nuevamente por este día. Gracias porque tú eres bueno, porque nos has enseñado mucho y también, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Te quiero pedir que tú seas el que nos muestre y que, Señor, a través de tu palabra podemos aplicar cosas a nuestra vida y también que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y que podamos, Señor, estar en consagración contigo. Muchas gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a leer el capítulo 25, versículo 1. Esta es una parábola que Jesús le sigue hablando a sus discípulos. Entonces, dice la parábola, esta parábola se llama parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, o sea, unas para prepararse para recibir al esposo, llevaron aceite extra en vasijas y las otras, como eran imprudentes, no llevaron nada. Dice, juntamente con sus lámparas llevaron estas vasijas. Y el versículo 5, el esposo cabecearon todas y se durmieron. El versículo 6 dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. El versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez, esta parábola, como las que leímos ayer, nos hacen referencia al reino de los cielos, a ese momento que explicábamos en el que Jesús va a irrumpir en los cielos y va a venir por nosotros. Y hay dos personas, unas insensatas y unas prudentes. Entonces, aquí podemos ver estas dos personas, unas que sí se prepararon para la venida, que estuvieron listas, que llevaron todo lo necesario, y otras que no, y por no llevar lo necesario, se quedaron afuera. Entonces podemos aprender de esto muchas cosas. Como discípulos de Dios, como discípulos de Jesús, como alumnos, nosotros debemos de estar preparados en nuestra vida para cuando el Señor venga. Por eso el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces nosotros tenemos que estar velando. Alguien que vela es alguien que está al pendiente de que no le pase nada al lugar en donde está cuidando, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos que estar velando en nuestra vida, orando para no caer en pecado, para no caer en tentaciones y estarnos preparando en la palabra de Dios para poder enfrentar esas tentaciones, esos pensamientos y esos momentos difíciles. Y después hay otra parábola en el capítulo 14, que es la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El 17 dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. El 18 dice,
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Refiriéndose a alguien que no hizo la voluntad de Dios, que no tenía a Dios en su corazón, que no conocía a Jesús verdaderamente, porque después dice el 30, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cómo sabemos que esta persona no conocía al Señor? La sabemos porque el versículo 26 dice: siervo malo y negligente. Y después le dice: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces, esta persona aquí, el Señor nos está mostrando su corazón. Es un siervo malo, alguien que no hacía el bien, era negligente, no hacía su trabajo, no hacía lo que el Señor le mandó. Entonces, por eso a este siervo le quitaron lo que no hizo, que Dios le dio. O sea, Dios nos puede dar a nosotros también cosas. Nos puede dar dones, nos puede dar recursos, tiempo. Entonces, nosotros con eso que el Señor nos ha dado, tenemos que trabajar como buenos siervos, ser fieles y ayudar más en la obra de Dios, en el reino de los cielos, para que más gente lo conozca y aprovechar lo que el Señor nos ha dado. El 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Él ya va a venir en gloria, se va a sentar en su trono y va a apartar a sus hijos y a apartar a los que no creyeron en Él. Y dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que creyeron en Él, a sus hijos: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí sabemos que los justos no son justos por sus obras, sino son justos porque Cristo, a través de su sacrificio y a través de su sangre, los justificó. O sea, Cristo pagó la condena que ellos merecían por sus pecados. Y al ser buenos siervos de Dios y el estar agradecidos con el sacrificio que Cristo hizo, ellos tuvieron una vida transformada, verdadera por Cristo también, y empezaron a hacer estas cosas con los hermanos pequeños, con los nuevos creyentes, a hacer cosas buenas, a bendecir, a dar de beber, a dar de comer, a visitar, a suplir sus necesidades. Y ahora sí, cumplido todo esto, gracias al sacrificio de Cristo que los justificó, pueden entrar en el reino de Dios. Y los otros, los de la izquierda, que son los cabritos, irán al castigo eterno porque ellos son esas personas que no les importó recibir a Cristo en su corazón, que no les importó conocer a Dios y que ahora no hicieron nada de esto, no ayudaron a los débiles porque no tenían a Dios en su corazón. Entonces, dice aquí el versículo 45, entonces les dirá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y aquí termina nuestro capítulo 25 con estas últimas parábolas de Jesús que nos hablan del reino de los cielos y con este juicio que va a venir a la tierra en el regreso de Cristo. Este juicio en el que los creyentes van a entrar en el reino de los cielos, en el lugar preparado que Cristo preparó desde antes de la fundación del mundo para reinar sobre la tierra. Y los de la izquierda, los que nunca lo recibieron y los que nunca fueron sus hijos, van a ir al infierno con Satanás y sus demonios. Entonces, estas palabras no me las estoy inventando yo. Estas palabras están aquí en la Biblia y las acabamos de leer. Y es algo que podemos creer. Entonces, solo hay dos personas en todas estas parábolas que hemos leído: los que creyeron y los que no creyeron. Espero que tú seas de las personas que creyeron. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.